estimados estudiantes, bienvenidos. Iniciamos la clase de hoy con el desarrollo del tema número 6, aleaciones para colado dental. En el laboratorio no trabajamos con metales puros, trabajamos con aleaciones. Cuando tenemos que confeccionar una incrustación, una corona o un esquelético, no utilizamos metales puros porque estos carecen de los requerimientos mecánicos y químicos necesarios. Un metal puro, por ejemplo, no puede soportar las intensas fuerzas de la masticación, se deformaría o se fracturaría ante el uso diario, y además sería incapaz de resistir el ambiente agresivo de la boca, donde la saliva y los cambios de temperatura provocarían una rápida corrosión. Por eso recurrimos a las aleaciones, que son mezclas sólidas de dos o más elementos químicos, donde al menos uno de ellos es un metal. Básicamente son materiales diseñados para superar las limitaciones de los metales puros, dándonos una mayor resistencia mecánica, una excelente estabilidad química y la precisión necesaria para las fundiciones. Para que una aleación sea considerada apta para la confección de estructuras protésicas, tiene que cumplir con una serie de requisitos y características esenciales. Esto nos va a garantizar que la aleación va a trabajar bien en el laboratorio y va a ser estable a largo plazo. Dentro de estos requisitos están las características tecnológicas. Esto es, cómo se comporta la aleación mientras estamos trabajando en el laboratorio, o sea, durante el fundido, el colado y el enfriado. Dentro de estas características tecnológicas, primero vamos a ver la fluidez. La fluidez es la capacidad del metal líquido para llenar el molde con precisión. En palabras sencillas, ¿qué también corre el metal cuando está derretido? Si el metal tiene buena fluidez, cuando lo fundimos va a ser capaz de replicar márgenes cervicales y detalles finos antes de enfriarse. Si el metal tiene mala fluidez, el metal empieza a endurecerse demasiado rápido y se queda a medio camino. Y el resultado, una corona que no tiene borde completo y que no calza bien en el diente del paciente. En resumen, la fluidez es la garantía de que el metal va a copiar exactamente la forma que le dieron a la cera. Si no va a haber fluidez, no va a haber precisión. Otra característica tecnológica es la facilidad de fusión. Esta es la capacidad de la aleación de alcanzar el estado líquido de forma controlada. El proceso debe ser rápido y controlado porque si demoramos demasiado en la fundición, exponemos al metal a un sobrecalentamiento. Esto va a provocar que los elementos químicos de la aleación se oxiden o se volatilicen, alterando irremediablemente la composición original. Al perder sus componentes críticos, la aleación resultante ya no va a poseer las propiedades mecánicas ni la biocompatibilidad que el fabricante ha diseñado, comprometiendo la calidad de la prótesis final. Ahora pasamos a las características mecánicas. Acá hablamos de cómo responde la aleación una vez instalada en la boca del paciente y es sometida a fuerzas reales. El límite elástico, por ejemplo, es la carga máxima que la estructura soporta antes de deformarse permanentemente. Si superamos este límite, la pieza se dobla o pierde su ajuste. La aleación debe ser capaz de soportar la masticación diaria sin perder su forma original. El módulo de elasticidad representa la resistencia del metal a la flexión. Un módulo elevado permite diseñar prótesis con espesores reducidos, sin sacrificar la estabilidad. Esto es fundamental para proporcionar al paciente mayor comodidad y espacio, evitando que la prótesis se flexione bajo cargas fuertes. La dureza es la resistencia al desgaste. Aquí buscamos un equilibrio. Una aleación muy blanda se va a desgastar rápido en la boca, pero una demasiado dura nos complica el trabajo en el laboratorio porque el metal es muy difícil de desgastar. Ahora pasamos a las características químicas. La primera es la resistencia a la corrosión. La corrosión es lo mismo que oxidación, cuando el metal se pica, se degrada y se pone negro. La boca es un ambiente súper agresivo. Tenemos saliva todo el día, la saliva es un electrolito. Tenemos ácidos de la comida, de las bebidas, cambios de pH constantes. Todo esto ataca al metal. Entonces, resistencia a la corrosión significa que la aleación se mantenga estable ahí adentro, que no se oxide, que no se degrade. ¿Y cómo hace eso el metal? Con una película pasivante. Esta película pasivante es una capa protectora de óxido invisible que se forma en la superficie, típica de las aleaciones ricas en cromo, como el cromo cobalto, por ejemplo. Esa capa actúa como un escudo,
aísla al metal frente a los ataques químicos, evitando que el metal se degrade y libere iones metálicos, porque si libera iones, el paciente siente un sabor metálico y le puede dar alergias. La segunda característica química es la resistencia al deslustre. Esto es la propiedad que tiene la aleación para conservar su brillo. La prótesis está todo el día expuesta a la saliva, a cambios de pH, al café, al té, al vino, salsas. Todo esto puede manchar la prótesis. Si la lesión tiene buena resistencia al deslustre, la superficie del metal no se oscurece ni se mancha, se mantiene brillante. Esto garantiza la estética y la higiene, haciendo que la prótesis se vea bien y que no se ponga opaca. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre corrosión y deslustre? La corrosión es el daño interno, el metal se degrada. Deslustre es el daño externo, el metal pierde brillo pero no se pica. En las características biológicas, la biocompatibilidad es el requisito fundamental para la seguridad del paciente. Sin esto no hay prótesis. O sea, la aleación que usemos debe ser químicamente inerte, es decir, que no reaccione con el cuerpo. La aleación no debe liberar elementos tóxicos, no debe irritar los tejidos gingivales y lo más importante, no debe desencadenar reacciones alérgicas. Hay pacientes alérgicos al níquel, por ejemplo. Una aleación base níquel es más barata, pero una base cobalto tiene mejor tolerancia biológica. Siempre deben buscar la máxima tolerancia biológica para evitar cualquier efecto adverso o toxicidad para el paciente. Ahora vamos a ver la composición elemental de las aleaciones. Una aleación no es una mezcla aleatoria, o sea que no es una mezcla al azar. Una aleación es una combinación calculada de varios elementos metálicos. Cada elemento de la aleación tiene una misión, aporta una propiedad particular, superando así las limitaciones de los metales puros. Por ejemplo, el oro puro es biocompatible y no se corroe, pero es muy blando. El cobalto puro es duro, pero se corroe. Entonces los juntamos, hacemos una aleación y tenemos un metal duro, biocompatible y que no se corroe. Ahora, ¿cómo se clasifican estas aleaciones? Se clasifican en dos grupos. Metales nobles, estos son químicamente estables, ejemplo el oro, el platino, paladio. No se corroen, no dan alergia, más bien dan biocompatibilidad. Y metales base, estos aportan resistencia mecánica, ejemplo el cromo, el cobalto, el níquel, dan fuerza y resistencia a la prótesis. En resumen, nobles para que el cuerpo lo acepte y base para que la prótesis aguante. Primero vamos a ver los metales nobles. La misión de estos metales nobles es dar estabilidad química a la aleación. ¿Cuáles son? Los principales son el oro, el platino y el paladio. El oro es biocompatible, resistente a la corrosión, o sea, no se oxida, no se pica, no libera iones. Y además es muy fácil de manipular en el laboratorio, se funde muy bien. Desventaja, el oro puro es muy blando. Si hacemos una corona de oro puro, el paciente al morder lo deforma. Por eso al oro se le combina con otros elementos para darle la dureza necesaria para soportar las fuerzas oclusales, o sea, la mordida. El platino aumenta la dureza, eleva la temperatura de fusión y mejora la resistencia a la corrosión. El paladio es similar al oro, pero es más barato. Tiene excelente resistencia a la corrosión. En las estructuras de metal cerámica principalmente, durante la fundición el paladio absorbe hidrógeno y esto evita que se formen porosidades o burbujas dentro de la prótesis. Sin esas porosidades, la prótesis queda más resistente, más compacta y sin huecos. Con respecto al iridio, al rutenio, rodio, estos van en cantidades muy pequeñas, actúan como refinadores de grano. ¿Qué significa eso? Que mantienen la estructura interna del metal pequeña y uniforme, mejorando así la resistencia y la calidad del pulido. Ahora pasamos a los metales base, los reforzadores mecánicos. Su misión es dar fuerza, rigidez y bajar el costo. Sin estos metales base, las prótesis serían blandas y muy caras. Tenemos cuatro principales. El cobalto. Este es el pilar de las prótesis parciales, o sea, el esqueleto metálico. Aporta rigidez. Gracias al cobalto podemos hacer estructuras delgadas que no se doblen ni se deformen al masticar. Si no tuviéramos cobalto, el esqueleto sería grueso y pesado. Con el cobalto es delgado y firme. El cromo forma una capa invisible en la superficie del metal, la capa de óxido pasivante.
Esta capa pasivante es como un escudo transparente. Cuando el metal toca saliva o ácidos, el cromo reacciona primero y forma ese escudo. Entonces el metal de abajo no se oxida. Gracias al cromo, el cobalto no se corroe. Con el níquel, el metal se derrite más rápido y es más fácil de trabajar en el laboratorio. Pero tiene un problema, es alergénico. O sea, a algunos pacientes les da alergia. Por eso hoy se usa cada vez menos. Si el paciente es alérgico, hay que evitarlo. El titanio destaca por su biocompatibilidad, o sea, el cuerpo lo acepta bien, no da alergias, pero es difícil de trabajar. Requiere un manejo especial en el laboratorio, porque si se contamina al fundirlo, se echa a perder. Por eso es más caro. Entonces el cobalto nos da rigidez. El cromo forma un escudo antióxido. El níquel es fácil de fundir, pero puede ocasionar alergias. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y el titanio es biocompatible, pero difícil de trabajar. Ahora vamos a ver cómo se comportan y cuál es la función de cada uno de los componentes de las aleaciones. Primero, la sinergia, que es el trabajo en equipo. Ningún metal sirve solo. El oro, por ejemplo, es muy blando. El cobalto se oxida. Entonces los mezclamos. El cobalto le da dureza al oro, el oro le da anticorrosión al cobalto. Uno cubre la debilidad del otro y así obtenemos una aleación fuerte. La protección química está a cargo del cromo. Cuando el cromo toca el aire, forma un escudo invisible sobre el metal para que la saliva y los ácidos de la boca no oxiden el metal de adentro. Sin cromo no hay protección química y el metal se pica y se pone negro. Y el refinamiento de grano. Cuando el metal se enfría, forma cristales. Si los cristales son grandes, el metal queda frágil y cuesta pulirlo. Entonces se añaden otros elementos para que los cristales sean pequeños y ordenados. Un metal con cristales pequeños es más resistente y brilla mejor al pulir. Por eso se llama refinamiento. Las aleaciones son mezclas de varios metales. Y como hay tantas mezclas distintas, había que ordenarlas de alguna forma. ¿Para qué? Para saber cuál usar en cada caso, porque no es lo mismo lo que necesita una corona pequeña que lo que necesita un puente grande. Y tampoco es lo mismo el presupuesto del paciente. Entonces, estas aleaciones se clasifican de dos formas, según su composición química, qué tan noble es, o sea, qué metales tiene, si tiene oro o si tiene paladio. Y la segunda se clasifica según su uso clínico, o sea, qué tan fuerte es la aleación. Primero vamos a ver la clasificación según su composición química, o sea, de qué metales está hecha la aleación. Y nos fijamos sobre todo en los metales nobles, el oro, el platino y el paladio. Estos son los metales caros, los que no se oxidan fácil. Mientras más metal noble tenga la aleación, más aguanta en la boca, o sea, no se corroe, no se mancha y es más estable con la saliva. Se dividen en tres grupos. Aleaciones de alta nobleza, debe tener un mínimo de 60% de metales nobles en total y de ese 60%, mínimo 40% tiene que ser oro. Son las más caras, no se oxidan y el cuerpo las acepta muy bien. Las aleaciones nobles, mínimo 25% de metal noble en total. Aquí el oro ya no es obligatorio, se puede reemplazar por paladio. Son de buena calidad y tienen un precio intermedio. En las aleaciones no nobles, también llamadas base, el contenido de metal noble es menor del 25%, casi nada de oro, platino o paladio. Y como están compuestas de cromo, cobalto y níquel, mínimo 85% de la aleación son esos tres metales. Son las más duras y baratas, pero hay que tener mucho cuidado con las alergias al níquel. Pasamos ahora a la clasificación según su uso clínico. Aquí cambia, ya no miramos de qué está hecha la aleación, ahora miramos para qué sirve, o sea, qué tan fuerte es. Porque no es lo mismo una aleación para una incrustación pequeña que para un puente largo de varios dientes. Una tiene que ser blanda para desgastarse y la otra tiene que ser dura para no doblarse. La Asociación Dental Americana divide a estas aleaciones en 4 tipos según su dureza y resistencia, del más blando al más duro, tipo 1, 2, 3 y 4. La aleación tipo 1 o blanda, contenido de oro y platino menos del 83%, por eso es blanda. ¿Y para qué se usa? Para incrustaciones pequeñas, clase 3 o 5 que no reciben choque masticatorio directo. Solo sirve donde no se muerde fuerte, entre los dientes, por ejemplo. La aleación tipo 2 o media, oro y platino menos del 78%,
Es más dura que la tipo 1, para incrustaciones en operatoria clases 1, 2 y mesial o cruzal distal, o sea, en las muelas donde sí se muerde, pero leve. Las aleaciones tipo 3 o dura, oro y platino menos del 78%. Esta es la más usada, ideal para prótesis parcial fija, o sea, puentes de 1 a 3 dientes. Aguanta bien y no se dobla. Y la aleación tipo 4 o extra dura, oro y platino menos del 75%, la que menos oro tiene, por eso es la más dura de todas. Se emplea para aparatos removibles, los esqueletos y para prótesis fija extensa donde hay gran esfuerzo masticatorio, o sea, puentes largos de muchos dientes. Es como acero para trabajos grandes y que aguantan mucho. En consideraciones técnicas y bioseguridad, la selección y manipulación de la aleación son determinantes para el éxito de la restauración. O sea, no es solo elegir el metal más barato, se tiene que entender cómo ese metal se va a comportar en la boca del paciente. En el caso del níquel, este es el principal agente de hipersensibilidad. Afecta al 5 u 8% de la población. Si el paciente es alérgico a metales, ahí no puedes usarlo, porque en la boca con la saliva el níquel libera iones y eso da alergia. Entonces, si el paciente tiene antecedentes de alergia, debemos priorizar aleaciones de cobalto cromo sin níquel. Con el berilio, este se usa solo en 1 a 3% para optimizar la fluidez durante el colado, o sea, para que el metal líquido fluya mejor en el molde. El riesgo aquí no es para el paciente, es ocupacional, es para el técnico. Si inhala vapores de berilio al fundir, es tóxico para los pulmones. Por eso el manejo en laboratorio debe ser controlado, con ventilación y protección para asegurar que la estructura final quede estable y el técnico seguro. En la estabilidad de las aleaciones nobles y de alta nobleza, aquí error común pensar que solo los metales base dan problemas, o sea que el oro y el platino nunca fallan. La evidencia técnica dice que no, aunque sean nobles y de alta nobleza, si hay corrosión, igual liberan metales. ¿Y qué pasa cuando liberan metales? Dos problemas en la encía. Uno, decoloración. La encía se pone oscura. Dos, hiperplasia, que es crecimiento excesivo de la encía. Entonces, aunque la aleación sea cara y noble, si el acabado y el pulido final en laboratorio son malos, se va a degradar igual. O sea, un mal pulido nos da una superficie rugosa. Entonces va a haber más corrosión, más problemas en la encía. Todo depende del pulido final. Este factor es determinante para el éxito o el fracaso de la prótesis. En el criterio de selección del material, o sea, cómo elijo bien la aleación. La aleación no se hace al ojo, se hace con una evaluación técnica integral. Se tiene que revisar cuatro aspectos importantes. Propiedades químicas, ¿de qué está hecha la aleación? Propiedades físicas, si es dura, blanda, elástica. Comportamiento ante la corrosión, si se va a oxidar en la boca. Biocompatibilidad, si el cuerpo del paciente la va a aceptar bien, sin alergias. El éxito de la prótesis final depende de esto. La aleación tiene que cumplir dos requisitos. Uno, aguantar mecánicamente la función clínica, si es para puente largo, que no se doble. Dos, siempre asegurar la mínima interacción negativa con los tejidos, o sea, que no dañe la encía ni cause alergias. Muchas gracias por su atención. Con esto concluimos el tema de hoy. Hasta una próxima oportunidad.